Al gobierno federal, Claudia Sheinbaum, a Morena y por supuesto también a los farsantes propagandistas de la 4T les decimos que no somos lo mismo. Por lo menos en etcétera, nosotros condenamos la corrupción venga de donde venga, no quedamos callados con una y hablamos de otras. No hablamos de la corrupción en el IMSS, en Segalmex y en distintas otras dependencias que ahora mismo, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, deben rendir cuentas y nos callamos frente a otras. Por ejemplo, el INAI. Las 8 columnas de el periódico El Universal son contundentes. En primer lugar, porque igual que las instituciones de las que acabo de hablar del gobierno federal, tienen como fuente a la Auditoría Superior de la Federación, en este mismo caso también. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, existen múltiples irregularidades. Habrá que conocer el monto específico de esas irregularidades. Nosotros les estaremos informando al respecto de ello en cuanto haya ya una precisión al respecto, pero sea el monto que sea, estas mismas, por supuesto que deben de ser eximidas. Aquí, antes de continuar, debo señalar, una cosa es defender la transparencia justamente como un mecanismo para acabar con la corrupción, y otra cosa es defender la corrupción que haya en el INAI. Una cosa es defender los organismos autónomos del gobierno como parte de los contrapesos de la democracia, y otra cosa es defenderlos como baluartes de las irregularidades y del mal uso del erario que han hecho distintos funcionarios del INAI. No me refiero a este tema de los moches, a los federativos de mexicanos de fútbol, de nuestra liga de fútbol, en relación con que den boletos para estos funcionarios, para el próximo mundial, etcétera, etcétera. Ahí hay una investigación en curso. Y la presunción de inocencia debe ser un elemento clave que guíe también a los periodistas, como para no señalar que ahí hay ya por definición culpables. Se detectan irregularidades, se investigan las mismas, y bien han hecho las principales instancias del INAI en separar del cargo a los funcionarios implicados. Pero en este caso estamos hablando de una auditoría que se le presentó en diciembre, en los primeros 15 días de diciembre, a las autoridades del INAI para que aclararan, y es hora 12:15 y es día jueves 20 de febrero, que el INAI no las responde. Más aún, ya hay, de acuerdo con el periódico El Universal, incluso distintas advertencias de altos funcionarios del INAI al personal para decir, oigan, pues tenemos que resarcir todo este dinero que no podemos nosotros justificar dentro de esa misma auditoría, y entonces vayamos, qué vergüenza, haciendo la vaca para que tengamos que solventar este tipo de irregularidades. Habrá que ver justamente el grado de irregularidades que tienen estas que señala la Auditoría Superior de la Federación, como para saber si solo así es de sencillo. Oye, tráeme este dinero y este otro para pues pagar los viajes que hicimos, porque además hay otras situaciones que incluso implican nepotismo. Hay, según este reporte, también pues chambas que han tenido amigos y familiares de funcionarios del INAI. Eso es lo que hay. Y ningún soporte ético moral puede permitir aceptar la existencia de estas irregularidades. Digo, la cabeza del Universal el día de hoy en su nota principal es fuerte. A mí no me gusta la palabra moches, pero vamos,
Así lo ponen. Detectan moches y nepotismo en el INAI. La Auditoría Superior de la Federación determina que funcionarios pedían dinero al personal a cambio de que conservaran sus puestos laborales. Oye, dame tú esta cantidad de dinero y yo garantizo que tú sigas manteniendo tu empleo, porque además pues esto supone que hay la firma de contratos, habitualmente son por 3 meses, tú me das una feria y entonces sobre eso ahí vamos quedándonos, así como se oye. Y les digo a ustedes que es contundente la información. Y les invito, por supuesto, a ustedes que de la misma manera en la que denunciamos las irregularidades que hay en distintas instituciones, lo hagamos ahora. Por ejemplo, a ustedes les consta. Es algo que nosotros como cuchillo de palo. Sí, porque no cortamos, en efecto. Tenemos frente a un gobierno autoritario, pues siempre su indiferencia para tomar las decisiones que debería de tomar. Pero como cuchillito de palo que no cortamos, pero bien chingamos, hemos estado hablando de las múltiples irregularidades que hay en nuestro sistema de salud y en particular yo he precisado las que tienen que ver con los más de son 1.217 millones de pesos desviados en el IMSS, según la Auditoría Superior de la Federación, frente a la situación de falta de medicamentos, de falta de insumos médicos, falta de personal y falta de pagos al propio personal, cuando hay directivos que cobran una cantidad impresionante, como Luisa Obrador, una de las altas funcionarias del Instituto Mexicano del Seguro Social, que cobra más de 200,000 pesos. ¿Les parece a ustedes eso o no una enorme irregularidad? ¿Les parece a ustedes eso o no una enorme dispensa de actos de presumible corrupción? Todavía está el tiempo en donde se pueden justificar o explicar estas irregularidades que, como les digo a ustedes, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social llegan a más de 1.200 millones de pesos. Bueno, nosotros les estaremos informando desde luego sobre este tipo de irregularidades en las distintas dependencias conforme se vayan cumpliendo todos los plazos, porque lejos estamos de ser o de pretender ser un tribunal, el tribunal mediático que dictamine sentencias o no, pero los documentos, a opinar por los documentos de estas dependencias de la Auditoría Superior de la Federación, pues nuestro trabajo es justamente detallarlas y ahí sí, en efecto, ofrecer una opinión, y a nosotros nos parece muy sólido. Lo mismo en el IMSS que aquí con el INAI. Miren ustedes, el pasado 11 de diciembre, dice la nota del periódico El Universal, la Auditoría Superior de la Federación emitió la cédula de resultados finales de la fiscalización realizada al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en materia de gestión financiera, en la que detectó extorsión por parte de personal directivo a los trabajadores para permitirles seguir laborando allí, gastos de los comisionados en viajes internacionales que no fueron autorizados por el Pleno y más de 60 casos de nepotismo. Es decir, ahí los datos son contundentes, los apellidos, ¿no? Los lazos consanguíneos, los lazos formales, registrados. Y miren ustedes, los resultados ya fueron presentados a autoridades del INAI, presidido por Adrián Alcalá Méndez, en una reunión realizada el pasado 9 de enero. Se le habían entregado antes, como yo les dije a ustedes, en diciembre, en la que estuvieron presentes el auditor forense de la ASF, la Auditoría Superior de la Federación, se entiende, Eduardo Peña Popoca, y diversos auditores de tecnologías de la información, así como personal del instituto, entre los que destacan Mónica López, la directora general de administración, José Alberto Espinosa, director de recursos financieros, distintos personajes que estuvieron ahí. Esta es la última fiscalización al órgano autónomo previo a su extinción, que como ustedes saben fue aprobada por el Congreso. Datos duros, datos fuertes. Les decía yo a ustedes que habrá que conocer ya el monto de lo que significa esa sangría, porque a final de cuentas ese es un robo para ustedes, un robo a nosotros, es un robo a la nación, y nada de eso, quedarse callado en aras de defender así de manera abstracta el órgano de la transparencia es, a final de cuentas, defender a trampones, defender a tramposos, defender el robo, de tal manera que, en efecto, como les dije al principio de este comentario, nosotros en Etcétera tenemos muy claro que una cosa es defender la transparencia, una cosa es defender los órganos
autónomos que funcionan como contrapeso del gobierno, y otra cosa es solapar la corrupción, y eso no lo haremos, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.